30 de abril, Evangelio de San Juan 3, 7, 15 del libro Hablar con Dios. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Esta palabra de los Hechos de los Apóstoles son como un resumen de la profunda unidad y del amor fraterno de los primeros cristianos que tanto llamó la atención a sus conciudadanos. Los discípulos daban testimonio de la resurrección no solo con la palabra, sino también con sus virtudes. Brilla entre ellos una actitud que busca siempre la concordia. La unidad de la Iglesia manifestada desde sus mismos comienzos es voluntad expresa de Cristo. Él nos habla de un solo pastor, pone de relieve la unidad de un reino que no puede estar dividido, de un edificio que tiene un único cimiento. Esta unidad se fundamentó siempre en la profesión de una sola fe, en la práctica de un mismo culto y en la adhesión profunda de la única autoridad jerárquica constituida por el mismo Jesucristo. No hay más que una iglesia de Jesucristo, la cual es como un gran árbol en el que estamos injertados. Se trata de una unidad profunda, vital, que es un don de Dios, no es solamente ni sobre todo unidad exterior, sino un misterio y un don. La unidad se manifiesta pues en torno a aquel que en cada diócesis ha sido constituido pastor, el obispo, y en el conjunto de la iglesia se manifiesta en torno al Papa, sucesor de Pedro. La unidad de fe era entre los primeros cristianos el soporte de la fortaleza y de la vida que se desbordaba hacia afuera. La misma vida cristiana es vivida desde entonces por gente muy diferente, cada una con sus peculiares características individuales, sociales, raciales y lingüísticas. Allí donde hubiera cristianos, participaban expresamente y transmitían una sola doctrina con la misma alma, con el mismo corazón y una idéntica voz. Los primeros fieles defendieron esta unidad, llegando a afrontar persecuciones y el mismo martirio. La Iglesia ha impulsado constantemente a sus hijos a que velen y rueguen por ella. El Señor le pide en la última cena para toda la Iglesia que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que así ellos estén en nosotros. La unidad es un inmenso bien que debemos implorar cada día, pues todo reino dividido contra sí no permanecerá, toda ciudad o casa dividida contra sí no se mantendrá. Y comenta San Juan Crisóstomo, la casa y la ciudad una vez dividida se destruye prontamente. Y lo mismo un reino que es lo más fuerte que existe, siendo la unión de los súbditos la que afirma los reinos y las casas. Unidad con el Papa, unidad con los obispos, unidad con nuestros hermanos en la fe y con todos los hombres para traerlos a la fe de Cristo. Lo uno no se opone a lo múltiple, sino a la división, y a la multitud tampoco excluye la unidad. Lo que excluye es la división de cada cosa en sus componentes. Divide lo que separa de Cristo cualquier pecado, aunque sea separación, sea más tangible en la falta de caridad que aíslan a los demás y a las faltas de obediencia y a los pastores que Cristo ha constituido para regir a la iglesia. En la unidad no se opone la variedad de caracteres, de raza y de modo de ser. Todo esto la iglesia puede ser católica, universal, y ser la misma en cualquier tiempo y lugar. Es esa unidad interior lo que se refiere sorprendentemente capacidad para unir a los hombres más diversos, respetando aún más, revalorizando sus características específicas con tal de que sean positivas, es decir, verdaderamente humanos. Lo que se refiere a la capacidad de ser católicos es ser universal. Los apóstoles y sus sucesores hubieron de sufrir el dolor que se provoca
quienes difundían errores y divisiones. Habla de paz y hacen la guerra. Se trata el camello y cuelgan el mosquito. Los reformas que practican jamás podrán curar los destrozos de la desunión. Los primeros cristianos estaban persuadidos de sí, su fe, gozaban de una buena salud, no tenían nada que temer. Debemos pedir mucho la unidad para toda la iglesia, que todos seamos unos, que seamos fieles a la fe recibida, que sepamos obedecer prontamente los mandatos y las indicaciones de Roma, de Romano Pontífice, de los obispos en unión con él. La unidad está estrechamente ligada a la lucha aséptica personal de ser mejores y de estar más unidos a Cristo. Muy poco podemos hacer en el trabajo por toda la iglesia si no hemos logrado esta intimidad estrecha con el Señor Jesús, si realmente no estamos con Él y con Él santificados en la verdad, si no guardamos su palabra y nosotros tratamos de descubrir cada día su riqueza escondida. La unidad de la iglesia, cuyo principio vital es el Espíritu Santo, tiene como punto central la Sagrada Eucaristía, que es signo de unidad y vínculo de amor, el alejar las discordias y pedir por la unidad. Nunca se hace más oportunamente que cuando el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ofrece el mismo cuerpo y la misma sangre que es de Cristo en el sacramento del pan y del vino, que pasa a ser cuerpo y sangre de Cristo. San Pablo hace frecuente llamamiento a la unidad. Os ruego que viváis una vida digna de vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevando unos a otros con caridad, solicitando para perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A continuación se hace referencia de una antigua aclamación, posiblemente usada en la liturgia primitiva durante las ceremonias bautismales. En ella se pone de relieve la unidad de la Iglesia como futuro de la unicidad de la esencia divina. A su vez, las tres personas de la Santísima Trinidad que actúan en la Iglesia, que son causa de su unidad, quedan reflejadas en el texto sagrado, siendo un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados una sola esperanza, la de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Él es sobre todos los seres, por todos y en todos y para todos. San Pablo enumera diversas virtudes: humildad, mansedumbre, longanimidad, manifestaciones diversas de la caridad, que es el vínculo de la unidad en la iglesia. El templo del rey no está arruinado, ni agrietado, ni dividido. El cemento de las piedras vivas es la caridad. La caridad une, la soberbia separa. Los primeros cristianos pusieron de manifiesto su amor a la iglesia mediante la caridad, que superó todas las barreras sociales, económicas, de razas y culturas, y que tenía bienes materiales, los compartía con quienes carecían de ellos, y todos rezaban uno por uno, animándose a perseverar en la fe de Cristo. Unos de los primeros apologistas del siglo segundo describía así el proceso de los primeros cristianos. Se aman unos a otros y no desprecian a las viudas y libran al huérfano de quienes le tratan con violencia. El que tiene da sin medida y al que no tiene se le devuelve lo que se le perdió. Sin embargo, la mejor caridad se dirige a fortalecer en la fe a los hermanos. El acto de los mártires recoge casi en cada página detalles concretos de una preocupación por la fidelidad a los demás. Verdaderamente fue un amor como se abrieron paso a aquel mundo pagano y corrompido. Amor a los hermanos en la fe, amor a los paganos,
también nosotros llevaremos nuestro mundo a Dios, y si sabemos imitar a los propios cristianos en nuestra comprensión y cariño por todo, aún en ocasiones no sea corrompidas vuestros desvelos y vuestras atenciones por lo demás, y fortaleceremos en la fe a quienes flaquean con el ejemplo, con la palabra y con nuestros tratos siempre amables y acogedores. El hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada, enseña en las Sagradas Escrituras. Por amor a la iglesia podremos los medios para no dañar ni de lejos en la unidad de los cristianos. Evita siempre la queja, la crítica, las murmuraciones. Evita el relajable de todo lo que pueda introducirse discordia entre los hermanos. Por el contrario, fomentaremos siempre todo aquello que es ocasión de entendimiento mutuo y de concordia. Si alguna vez no podemos alabar, callaremos si la liturgia pide al Señor que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia. Para aprender a vivir bien la unidad dentro de la iglesia, acudiremos a nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz. Ella, Madre del Amor y de la Amistad, nos une profundamente para que como la primera comunidad nacida del cenáculo seamos un solo corazón y una sola alma. Ella, Madre de la Unidad, en cuyo seno el Hijo de Dios se unió en la humanidad, inaugurando místicamente la unión esponsalicia del Señor con todos los hombres, nos ayuda a ser uno para convertirnos en instrumentos de unidad entre los cristianos y entre todos los hombres en este mundo. Amén. Del libro Hablar con Dios, 30 de abril, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.